No hay dinero para el ICT, no hay dinero para el deporte, no hay dinero para la economía popular, pero hay dinero para ese crecimiento enorme de la burocracia. Chávez le hacía a uno pistola con los dedos de los pies, pero como simpático y querido era único. Es sostenible un consumo con este nivel de cocaína, de minería ilegal, etc. Y qué difícil va a ser superar eso. Hola a todos, aquí porque no sé si es de día, por la tarde o por la noche que se van a conectar a este que va a ser el podcast Paola Talks. Este es nuestro primer podcast y yo creo que no lo podía haber empezado mejor. Con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien sobra decirlo, todos saben, yo considero el gran estadista, el gran presidente, el gran maestro, con quien he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de más de 20 años. Presidente, y es la primera vez que yo voy a estar en una conversación sola con usted. Me dio mucho susto y le agradezco mucho que lo hubiese aceptado, pero yo creo que en una coyuntura tan compleja y tan retadora de país, tenemos mucho que preguntarle y mucho que aprender los colombianos de usted. Entonces, muchas gracias por haber aceptado. Nada, senadora, la gratitud es mía. Claro que cuando entré aquí y vi todos estos jóvenes de inteligencia artificial, youtubers, tan capaces, tan orientadores de opinión pública, casi me devuelvo de miedo. Ciudadanos, yo tuve el privilegio de conocer hace muchos años a la senadora Paola, de trabajar con ella. La senadora Paola, como dijeran las mamás de mi generación, es una mujer extraordinariamente juiciosa, estudiosa, metódica. Yo recuerdo en ese ejercicio presidencial que me correspondió, que todo era a las carreras, a tafagos, y siempre me ayudaba. En esa época no había manera de consultar inteligencia artificial. Y hay que ver a la senadora Paola con su erudición, ayudándome con un tema, con el otro, preparándome insumos para esta intervención, para este debate, examinando un proyecto de ley, etc. De la senadora Paola hay que decir que es una mujer admirable. Y compartí con ella en el Senado de la República. Primer periodo del 14 al 18, y después del 18 al 20, cuando vino mi retiro a raíz de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema me impuso una medida de restricción domiciliaria, de restricción de mi libertad. Tenía a la senadora Paola en la curul de enseguida. Todo lo llevaba preparado, todo lo llevaba estudiado, todo lo llevaba bien fundamentado. Yo nunca escuché a la senadora Paola, ni en 8 años de la presidencia, ni en 6 años que compartimos en el Senado, decir algo imprudente, improvisado, no investigado. Entonces, me da mucho gusto estar con ella en este programa. No, muchas gracias, presidente. Y yo quisiera empezar un poquito por la raíz. Yo tuve la fortuna de sacar 3 libritos muy chiquitos. Uno con Caro Escamilla, con Editorial Norma, que se llama Uribe de carne y hueso. Muy generoso y lo agradezco mucho. Otro que se llamaba El escritorio del presidente, que era una segunda parte del de José Obdulio, que se llamaba El escritorio de Uribe. Que empezó José Obdulio con eso. Exacto. A propósito, siempre los veía trabajando juntos, porque comparten aficiones intelectuales. José Obdulio es un hombre muy culto, tiene una acumulación de lecturas y de pensamientos muy grande, y lo mismo la senadora Paola. Y después sacamos un tercero que se llamaba El Uribe que yo conozco, que son textos cortos de personas del mundo que lo conocían, Aznar, María Corina Machado. Y muchas cosas empiezan a surgir como en la investigación. Claro que a ese libro le hizo falta la expresión de mis adversarios que no me conocen, pero que me suponen.
Es que eso es lo malo, presidente, que los adversarios lo suponen y cuando lo conocen dejan de ser adversarios. Yo creo que un caso muy lindo fue el de Felipe Zuleta, que el país lo conoció y lo conmovió además, porque fue un hombre que tuvo la honestidad intelectual de reconocer que fue un gran opositor suyo hasta que lo conoció. ¿No? Inclusive he tenido muchas dificultades para acercarme con personas por las oposiciones de mis adversarios. Una vez salí del Senado de la República a las 10 de la noche. Estábamos en la calle, el senador Jorge Robledo y yo, esperando un vehículo para irnos a las casas. Y yo he tenido mucho deseo en la vida de conversar con él. Porque yo tuve unos puntos de acuerdo y unos grandes desacuerdos con el MOIR. Así es. Pero Robledo, quien me combatió mucho, y también en la época de senador, debatimos, pero yo creo que fueron buenos debates, con altura, sinceros, etc. Y yo lo quise saludar, me puse muy feliz, apenas lo vi ahí al lado, y quería tener conversación con él. Y él miraba así, me miraba, todo nervioso, todo suspicaz, todo tenso. O sea, si me ven estos del polo con usted, creerán que estoy en conversaciones con usted y me matan. O sea que a mí me han también, la presunción de mis adversarios me ha privado de poder conversar con muchas personas. Sí, da pesar porque de hecho en el partido, presidente, que también es un partido que ha cargado con una visión bien extraña, porque es un partido sumamente democrático y en el partido hay un sector muy importante que viene del MOIR, con Carlos Valverde, que además yo creo que este es un tema bien interesante de lo que usted logró, fue que en ese gran espectro ideológico, unos postulados, un cuerpo de doctrina que se fija en la democracia, que se fija en la seguridad como un derecho humano, como un bien público, en la libertad y la libertad económica, en la economía fraterna, en una gran revolución social, logró que estos sectores tan diversos ideológicamente se incorporaran a un partido. Y yo creo que pocas personas han entrado a ver en profundidad esa riqueza ideológica que tiene el Centro Democrático. Yo creo que ha sido bien importante. Tú la comprendes como quien más por todo este proceso. Porque, ¿qué planteamos nosotros? La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Todos la necesitan. La necesita lo que llaman izquierda, lo que llaman derecha, todo el mundo la necesita. Es casi que un valor transversal del espectro político. La historia de la humanidad ha demostrado que sin emprendimiento individual, que se deriva de la imaginación y de la creatividad del ser humano, que se apoya en la oportunidad de educación y que tiene como fundamento la libertad, eso tiene que estar al alcance de todos. Para nosotros el emprendimiento no es la gran empresa transnacional, son todas. La extranjera, la local, la chiquita, la grande, el emprendimiento de los jóvenes. Por eso esta propuesta en la cual tanto hemos insistido, un país con más de 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, hay que darles una educación alternativa. Hemos propuesto que un nuevo gobierno, y la senadora Paola ha sido una precandidata sumamente aplicada, ejemplarmente aplicada. Hemos propuesto que un nuevo gobierno abra toda la posibilidad para que esos muchachos les enseñen todas las tecnologías modernas, en ciclos cortos, acumulativos. El gobierno les preste para emprender o les dé garantías para que los fondos de emprendimiento en el mundo, en el país, les presten. Yo creo que eso finalmente es aceptable por todo lo que se llamaría el espectro democrático y la relación entre ese emprendimiento y la equidad. Yo creo que es aceptable por todos. Ha sido muy difícil por la controversia entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, nuestra propuesta del Estado pequeño, con lo que ha hecho el actual gobierno, que es ese crecimiento, ese Estado gigante.
No hay dinero para el ICT, no hay dinero para el deporte, no hay dinero para la economía popular, pero hay dinero para ese crecimiento enorme de la burocracia, ese derroche para ir a ostentar a Arabia Saudita, a competir con una embajada lujosa, con el lujo del dinero de los árabes. Yo creo que hoy es fácil que todos comprendan que hay que ser austero, hay que reducir el Estado. Paola tiene el concepto de lo mejor de la familia colombiana. La familia colombiana es austera, no derrocha, ahorra para la educación de los hijos, hace un gran esfuerzo para comprar una casita o para mejorarla. Entonces yo creo que ese tema que lo discutían mucho, es que el Centro Democrático, ese Uribe, son neoliberales, lo que quieren es desaparecer el Estado. Yo creo que hoy se entiende por qué nosotros pedimos un Estado, además de transparente, pequeño. Sí, y hay una cosa importante, presidente, y es que el éxito está probado. En la gobernación de Antioquia, usted logró una gran reducción burocrática y una gran inversión social. En la presidencia de la República, yo recuerdo que con Claudia Jiménez y con un equipo se logró hacer también esa reducción, esa fusión de ministerios, y los ciudadanos empiezan a agradecer cuando se dan cuenta que el dinero no hay que invertirlo en burocracia, sino en lo que ayuda a dinamizar la economía, en educación, en infraestructura, en recuperar la salud que nos va a costar tanto. Y el ciudadano además hoy tiene una ventaja, presidente. La revolución tecnológica, y usted ha hablado mucho de ese tema, nos permite tener un Estado más digital, más pequeño y más transparente. Hoy con inteligencia artificial, con blockchain, con la interoperabilidad de los sistemas, es posible hacerlo. Y yo creo que, como usted dice, la realidad forzó que el ciudadano entendiera cada vez más esa propuesta con la que usted toda la vida ha sido coherente, desde la gobernación de Antioquia hasta la presidencia. A mí siempre me da miedo la coherencia, porque uno también la tiene que revisar, porque de pronto, por ser coherente, soy terco. No, esa terquedad nos ha servido mucho, pero yo aprovecho y le pregunto una cosa, presidente. Revisando sus discursos de la gobernación, presidencia, como senador y hoy, las líneas, el cuerpo de doctrina es muy claro. Pero esas ideas que usted tenía hace tiempo, ¿alguna usted dice hoy, hombre, yo hoy matizaría esto o esta ya no me gusta tanto, o todo sigue igual? Yo creo que hay unos valores fundamentales que no son negociables. Nosotros creemos en ellos. Por ejemplo, la seguridad, el emprendimiento al alcance de todos, como causa de las soluciones sociales, el Estado pequeño, eficiente, transparente. Pero los problemas de hoy son distintos o más graves que los de hace 25 años. Por ejemplo, para que tú fueras presidente hoy no encontrarías lo que yo encontré. Un acuerdo con Israel que ayudaba mucho en tecnología, en aviación militar, el Plan Colombia con los Estados Unidos, etcétera. Tendrías facilidades que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, hoy se puede fumigar con unos drones de 60 litros, sin riesgo humano, porque son no tripulados, al mismo tiempo con menos riesgo de hacer daños al vecindario, porque vuelan a más baja altura y la gota cae más a plomo. Cuando se fue a construir el edificio del aeropuerto de Bogotá, una medida nuestra anticorrupción fue una audiencia que duró 3 meses, de discusión entre los proponentes. No teníamos el blockchain ni la inteligencia artificial. Ese blockchain hoy podría facilitar mucho el examen de los proponentes y de las propuestas en la contratación para hacer un tracking. Todo lo que ha hecho este contratista, lo que no ha hecho, dónde ha quedado bien, dónde ha quedado mal, cuál es la diferencia entre estas dos propuestas. Hoy, por ejemplo, nosotros tendríamos una manera de buscar delincuentes con más facilidad, dado la inteligencia artificial, toda la conexión con el satelital, el seguimiento de los delincuentes, la ubicación, etcétera. O sea que es un mundo
que en estos 25 años ha cambiado mucho y que obligan a que uno piense en función también de estos cambios y de estos nuevos desafíos. Cuando nosotros llegábamos, lo que queríamos era la plena cobertura en educación primaria, llegar al 90% en bachillerato, lograr un 50% en cobertura universitaria. Nosotros llegamos como al 26-30, haciendo un esfuerzo muy grande. Hoy hay una gran prioridad, que es, por ejemplo, darle a los muchachos toda esa posibilidad de que se actualicen tecnológicamente. El país, yo he hecho esta comparación, senadora Paula. Si nosotros nos proponemos tener las mismas autopistas de los Estados Unidos o de Alemania o del este de China, nos demoramos 100 años. Pero si nos proponemos capacitar a nuestros jóvenes para que tengan las mejores posibilidades del uso de la tecnología, en poco tiempo podemos estar con una juventud tan preparada en la ciencia, en las técnicas de última generación, como el estudiante chino o norteamericano o japonés. Sí, ahí hay una cosa importante, presidente, que fue lo que usted nos contó de Campus Land en Bucaramanga, que yo creo que ese es un gran ejemplo. ¿Visitaste? Sí, y hablé con el rector y nos contó que en 10 meses, capacitación intensiva, 3 áreas, programación, bilingüismo y habilidades blandas. Y el nivel de contratación 2 meses después de graduarse era como el 85%. Eso empieza a mostrar luces de lo que hay que hacer. Y para el tema de infraestructura, que ahí tenemos un atraso, hay un reto que usted nos ha señalado y es, en un país con tan pocos recursos, la posibilidad de la inversión privada, las concesiones y las APP. Hoy hay desconfianza por lo que ha venido sucediendo en este gobierno, que ha satanizado los peajes, que ha tratado de incumplir con vigencias futuras, que cambia mucho las reglas de juego. Usted, presidente, nos pregunta algo que yo hoy se lo quiero preguntar a usted. ¿Cómo recuperamos la confianza del privado para ese tema del desarrollo de infraestructura, para volver a tener nuestro sistema de salud como lo teníamos antes, donde necesitamos las EPS, las IPS, un montón de cosas? ¿Qué cree usted que tendría que hacer rápidamente el próximo gobierno para que vuelvan a confiar en Colombia? El problema que acaba de señalar la senadora Paola es claro. El país ha creado una enorme desconfianza, pero no solo en el inversionista extranjero, en el nacional, en los jóvenes. Están saliendo 80,000 jóvenes al año que tienen un título técnico, tecnológico, profesional y no quieren volver al país. ¿Qué requerimos nosotros? Nosotros requerimos unas reglas que atraigan a los jóvenes y atraigan al sector privado. Y despejar una duda. Porque entonces preguntan los inversionistas argentinos hoy, bueno, nosotros invertimos mientras esté Milei, ¿y después qué sigue? Por eso necesitamos un elemento transversal que es la estabilidad, los contratos de estabilidad. Vamos a pensarlo aquí en borrador, el tema que dice la senadora, las concesiones. Hay que dar las reglas y mientras los concesionarios cumplan, hay que darles un contrato de estabilidad. No puede ser que una concesión a 25 o 30 años, cada 4 años, un nuevo gobierno le cambie reglas. Pero además hoy se facilita, porque la estabilidad tiene que estar acompañada de confianza de la comunidad. Aquí hay que tener 2 expresiones de confianza, que el inversionista confíe y la comunidad confíe. ¿Qué se le pueda ofrecer a la comunidad? Una aplicación para que la comunidad revise hoy cuál es el ingreso de esa concesión, cómo está aplicando los recursos, etc. Cuando al principio de nuestro gobierno resolvimos 17 conflictos con inversionistas extranjeros, siempre publicábamos el acuerdo
antes de firmarlo para que lo revisara la ciudadanía. Era muy dispendioso y muy poquitos lo podían mirar. Hoy lo podría mirar todo el mundo. Por ejemplo, en salud. Esta semana nos decía el doctor Andrés Aguirre, es que como van las cosas va a ser irreversible la huida, la salida del sector privado de la salud. Entonces dijimos, hay que hacerla, hay que volver a que tengan confianza en Colombia. Exíjales, por ejemplo, que las EPS o aseguradoras, como se llame, como las quieran llamar, tengan un certificado de excelencia y que la comunidad pueda saber a través de una aplicación qué es un certificado de excelencia, esta cómo lo cumple y esta por qué no lo está cumpliendo. Que se les ayude a recuperar patrimonio, puede ser con temas tributarios, etcétera, pero que se les dé estabilidad. EPS, si usted cumple estos requisitos, tiene una estabilidad de 20 años, porque el cortoplacismo y para una inversión 4 años es muy poco, que es el periodo de un gobierno, se convierte hoy en un enemigo para la confianza del sector privado. O sea, confianza del sector privado, confianza del joven y confianza de la comunidad. Ahí hay un tema importante, presidente, y es las crisis son oportunidades. Y yo creo que la crisis que ha provocado este gobierno en tantos sectores abrió el debate a fondo sobre temas que el ciudadano de pronto no había logrado entender en su magnitud, como el sistema de salud. Hoy, que lamentablemente tenemos tanto problema de acceso a medicamento, a cita, a tratamiento, el ciudadano empezó a entender que teníamos un sistema de aseguramiento mixto, solidario, donde casi la mitad cotiza y la otra mitad es régimen subsidiado, donde teníamos un sistema de excelencia a nivel global reconocido. Se sabe que hay que hacer unos ajustes porque es perfectible, como todo sistema, pero yo siento que hoy el ciudadano entendió que tenemos que volver a ese sistema de aseguramiento mixto y solidario, que hay que darle toda la garantía a la estructuración de ese sistema como sistema. Y hay hoy unas tecnologías que nos permiten ahorrar recursos. Yo creo que hay dos temas urgentes. Uno es el control de la corrupción. El anterior superintendente Fabio Aristizábal encontró más de 70 formas de defraudar el sistema de salud, donde hay fuga a través de EPS, IPS, médicos, pacientes, en fin. Eso se puede resolver con tecnología. Taiwán lo hizo con la historia clínica digital. Pero también hay una propuesta que le hemos escuchado mucho a usted, muy interesante, de generar economía de escala para tener ahorros dentro del sistema. Lo que usted ha dicho para solucionar el tema de zonas remotas, de acceso a salud. ¿Por qué no le cuenta un poquito esos punticos otra vez a los colombianos? Porque esa es la angustia en todo el país, presidente. Mire, hoy hay dos temas recurrentes en Colombia, la seguridad y la salud. Porque ya, según un informe, van más de 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas o alto costo que han perdido la vida por la falta de acceso a tratamiento, medicamento. Entonces yo quisiera que usted le reiterara como esa apuesta tan importante en salud. Senadora Paola, empecemos por la ley 100. Cada campaña decían, hay que derrotar a Uribe, Uribe el de la ley 100, Uribe el de la ley 100. Creo que la ley 100 le hizo bien al país, porque logró una afiliación universal. La pandemia fue una gran prueba. Le dio al más pobre el mismo beneficio que al más rico. En Chile, por ejemplo, la salud hasta hace poco la pagaba todo el trabajador y le daban la salud que pudiera comprar. Aquí la mayor parte la ha pagado el empresario o el Estado. Y hay un plan muy completo, casi que universal para todos. Pero uno tampoco se puede apegar a lo que ha hecho, como el principio de Pigmalión, enamorado de su obra. También hay que entender lo que decía el presidente Chandía.
Las leyes, las instituciones no son cuerpos muertos, hay que estarlos mejorando. Que necesitaba mejorarse la salud, por supuesto, pero no destruirla. Por ejemplo, el presidente Petro está nombrando 80.000 personas que para hacer promoción de salud. ¡Qué desastre! Eso ya se probó en Bogotá, tuvo 15.000. Y no fueron promotores de salud, sino promotores de la candidatura del presidente Petro. Estos no van a ser promotores de salud, sino promotores del neocomunismo. ¿Qué se puede hacer con eso? Imaginémonos Tarapacá en el Amazonas. Tenga bien tenido el puesto de salud, pero bien conectado. Bien conectado. Entonces, si el médico de edad no alcanza a la revisión de toda la comunidad, pensemos en lo que llaman la prevención primaria, que es conocer el estado de la persona para prevenirle enfermedades. Pueden tener también unos exámenes a distancia con todo este avance digital, con la telemedicina. Inclusive a una comunidad que está en un sitio remoto de Tarapacá, le pueden tener una antenita de esas de Elon Musk. Sí, Starlink. Y estarles haciendo seguimiento a esa comunidad. Entonces, la tecnología facilita tanto. Por ejemplo, el costo de los medicamentos y el precio. Todo eso hoy hay elementos, todos estos instrumentos de tecnología. Uno le puede preguntar en una tarea de blockchain, cuénteme a cómo vale esta droga en diferentes partes del mundo. Y examine por qué allí está tan cara y allí menos cara, etc. O sea que, y es mucho más fácil aplicar eso cuando hay sector privado que cuando hay un monopolio público. Es que usted cierra una entidad privada, pero Fabio Aristizábal, que la senadora lo mencionaba, cerró 13 EPS, pero una entidad pública con corrupción, ¿quién la cierra? Y además sí tiene todo el apoyo de arriba, y logran finalmente hacerlo de Cuba o lo de Venezuela, someter al ciudadano. Entonces, la participación del sector privado da opciones, le da posibilidades de libertad al ciudadano. Es menos difícil el control de la corrupción cuando hay varios actores, entre ellos privados, que cuando hay un monopolio público. Y hoy estas herramientas ayudan mucho. Sí. De hecho, presidente, hay una aplicación colombiana que se llama Teral, que permite cruzar en un chat varios especialistas. Entonces aparece la foto y ellos te dicen este es el último tratamiento, diagnostican y empiezan a generar una serie de ahorros, porque no hay que, a veces se hacen traslados de pacientes que no serían necesarios con telemedicina y eso. Yo creo que esa es una herramienta fundamental hoy. Y presidente, tratando de recordar un poco muchas cosas de elecciones, ya hablamos de seguridad, hablamos de salud, hay una preocupación también con el tema internacional. Y hay un momento de ese relacionamiento internacional suyo que yo creo que quedó grabado en la mente de cada colombiano, pues muchos. Pero cuando usted fue a esa cumbre de Río, recuerda, usted llegó, todos le aplaudieron y usted, gallardo como ha sido siempre, fue a saludar a Correa, a Chávez. Y ese fue, de hecho, ese día, por donde uno pasaba, todos estaban viendo en directo como si fuera una final de fútbol la transmisión. Yo aquí estaba viendo justamente ese video, yo no sé si usted recuerda, presidente, la entrada suya, los aplausos, todo lo que pasó, la mirada un poquito rabiosa, pero usted, Gallardo, fue, saludó. Yo quisiera que usted nos contara un poco sobre esto, porque usted logró
convertir a Colombia en un bastión contra todo ese socialismo del siglo XXI, contra todo ese modelo neocomunista que estaba por América Latina, y Colombia logró mantenerse, y usted logró hacer cosas que para muchos eran impensables, que era ese combate frontal al narcotráfico, al terrorismo, y ese ataque a ese campamento terrorista. Usted nos quiere contar un poquito de eso, de la toma de esa decisión, de cómo fue la preparación en esa cumbre, porque eso está como que en la mente, en el corazón de millones de colombianos. Para todos ese fue como un momento de un orgullo profundo de uno ver su presidente defendiendo lo correcto en un ambiente muy complejo y muy hostil. Siempre que me refiero al tema tengo que repetir la expresión de perdón al pueblo ecuatoriano, porque la operación no fue contra el hermano pueblo ecuatoriano, ni contra la soberanía ecuatoriana, fue contra un grupo terrorista que invadía Ecuador, y desde allí coordinaba acciones terroristas y coordinaba secuestros. Esa operación permitió que 2 meses después se liberara a Ingrid Betancourt, a los 3 norteamericanos y a muchos colombianos, porque desde ese campamento que la FARC instaló invadiendo la selva del hermano Ecuador, Raúl Reyes coordinaba esos secuestros. ¿En qué momento se da eso? En la presidencia del presidente Correa en Ecuador. Nosotros tuvimos colaboración, gran entendimiento con varios presidentes de Ecuador, con Gustavo Noboa, con el presidente Lucio Gutiérrez. El presidente Alfredo Palacio le entregó a las autoridades colombianas en minutos a Simón Trinidad, después de que lo capturamos en Quito. Estábamos esperando a Reyes y no llegó Reyes. Y llevábamos 2 horas y me pregunta el general Castro, ¿qué hacemos? ¿Se nos va a volar Trinidad por esperar a Reyes? Le dije, pues ya no llegó Reyes, mi general. A falta de el pescado grande, es mejor el pescado chiquito que quedarnos sin pescado. Captúrelo. Y el presidente ecuatoriano lo entregó en minutos. Nosotros tuvimos, pero el presidente Correa pensaba distinto. El presidente Correa pensaba distinto y se hizo esa operación contra la FARC, nunca contra el hermano pueblo ecuatoriano. ¿Qué hice yo? Yo la expliqué en República Dominicana con toda franqueza, y de pronto llegó el presidente de México y el presidente de República y vieron que Chávez y Correa pues querían hacer las paces y eso, y yo, magnífico, las buenas propuestas no se demoran. Entonces fui y les di la mano. Chávez era muy simpático. Ay, Chávez le hacía a uno pistola con los dedos de los pies, pero como simpático y querido era único. Correa distinto. Entonces Chávez recibió muy bien la cosa, amablemente eso. Correa me miró de reojo y bravo, pero había que tener toda la tranquilidad. Presidente, ahora nosotros estamos teniendo una situación internacional. No teníamos inteligencia artificial. No teníamos inteligencia pero artificial. hubo algo de inteligencia. Hubo algo de inteligencia. Yo le dije, cuando llegué a la presidencia, las Fuerzas Armadas no querían sino el teléfono satelital y la interceptación telefónica y la interceptación satelital. Dije, todo lo que puedan avanzar en inteligencia técnica, pero necesitamos la humana. Jóvenes científicos. Detrás de todo está el ser humano. Entonces eso fue una combinación de inteligencia humana y técnica. La humana nos dijo dónde estaban. Hoy podría haber unos instrumentos de inteligencia técnica para identificar. La humana nos dijo dónde. Nosotros nos demoramos en ese rescate de Ingrid y de ellos desde el 2002 hasta el 2008. Con inteligencia humana se puso a un dispositivo y ese dispositivo quedó coordinado, quedó comunicado con la programación del avión, que era un avioncito colombiano,
que lanzó la bomba inteligente y la lanzó desde el espacio aéreo colombiano y dio exactamente en el sitio donde se había colocado el dispositivo. O sea que se utilizó la tecnología de la época, pero con algo que yo creo que es necesario, indispensable, que es la inteligencia humana. Presidente, hay una cosa que para nosotros fue fundamental. Usted le devolvió a los colombianos la confianza en el Estado, en la institucionalidad, en el gobierno, a la comunidad internacional la confianza en Colombia, y todos recuperamos el orgullo de ser colombianos. Nos dejó de dar pena mostrar el pasaporte, porque logró posicionar a Colombia en el concierto de naciones como un país respetado, respetable. Hoy nosotros tenemos un problema, y es que vemos un gobierno que ha tratado de alinear a Colombia con los países que antes considerábamos riesgo, con China, con Rusia, con Irán, con las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y nos ha alejado de quienes han sido aliados tradicionalmente por la economía, por los valores compartidos, la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Usted cuál cree que debería ser el enfoque para el próximo gobierno en todo este tema del relacionamiento internacional? Cuando yo busqué en inteligencia artificial cómo ven la política exterior del gobierno de Álvaro Uribe, y lo que dicen fue una política exterior enfocada a la seguridad democrática y a la obtención de mercados para Colombia. Así fue. Es verdad, pero ignoraron ahí un tema. Porque a la obtención de mercados hicimos el acuerdo con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, con 3 países centroamericanos, con Chile, que la historia con Chile es bien importante, porque Chile participa en la fundación de la Comunidad Andina, pero más adelante se retira y dice, es que la Comunidad Andina se convirtió en un proteccionismo un poquito más grande, y nosotros queremos es entendernos con todos los consumidores del mundo. Entonces nos tocó hacer un acuerdo con Chile, con Mercosur, etcétera. Pero también el diálogo político y la parte de derechos humanos con la Unión Europea. Algunos han dicho, es que Uribe fue muy confrontacional, porque a nosotros nos tocó un enfrentamiento permanente con Chávez, de baja intensidad con Lula, de alta intensidad con Correa, de críptico con Evo Morales, de media intensidad con Ortega. Pero yo creo que se hizo con mucha franqueza, y al mismo tiempo, mientras esos países entraban en crisis, nosotros mejorábamos la seguridad, mejorábamos la economía y mostrábamos reducciones de la pobreza. Que eso lo apreció la comunidad internacional, que vio que mientras Venezuela entraba en ese túnel, Argentina en esa hiperinflación, espantaban la inversión, etcétera, aquí íbamos bien. ¿Qué se debe hacer? Pues el ideal es tener buenas relaciones con todo el mundo. Pero aquí hay que hacer una cosa muy clara. Nosotros necesitamos un segundo plan Colombia. Eso implica una negociación con Estados Unidos, que se hizo. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa de nuestro gobierno y empezó él como ministro a negociar el segundo plan Colombia con el presidente Bush. Él sale a hacer la campaña presidencial y nuestro gobierno concluye esa negociación con el presidente Obama. Era un segundo plan Colombia que tenía el apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Y Santos llega a la presidencia y no lo lleva al Congreso. Por lo que decían la FARC, Chávez y Cuba. Yo creo que el país iría muy bien.
Y entonces había una protesta de la élite neocomunista latinoamericana, pero eso tenía apoyo popular en Colombia. Israel, hay que hacer el nuevo acuerdo con Israel, pero hacer una gran pedagogía. La pedagogía de nosotros no auspiciamos la guerra en el Medio Oriente. Queremos que el pueblo judío viva en paz y el pueblo palestino. Lo que hay que decirle al país es que este gobierno ha sido muy desequilibrado, porque ha maltratado a Israel y rompió con Israel, pero acaba de abrir una embajada en Palestina. Pero además es que Colombia en eso ha sido equilibrada, porque desde 1988, si la memoria no me falla, Colombia tiene relaciones con Palestina. En la última semana el gobierno Santos reconoció al gobierno, al Estado palestino. El tema China. China es un importante inversionista, un importante potencial mercado, un proveedor. ¿Cómo se maneja eso? Con la necesidad al mismo tiempo de un segundo plan Colombia con los Estados Unidos. Ahí se necesitan unas relaciones internacionales prudentes y francas. Y muy ecuánimes. Yo creo que manejadas así, China aquí tiene que entender una sociedad nuestra con Estados Unidos, que nada puede afectar buenas relaciones con China. Así es. Y nosotros lo vimos en su gobierno, presidente, y yo quisiera hacer un paréntesis con el tema del Plan Colombia, porque insistentemente quienes han sido protectores del narcotráfico, del narcoterrorismo en Colombia, dicen que la política antidroga siempre ha fracasado, y se les olvida que usted encontró el país con unas 100.000 hectáreas de coca y la dejó en unas mediciones con 48.000, en otras con 68.000, pero la reducción fue del 50%, en una combinación de fumigación con glifosato, erradicación manual forzosa y voluntaria, familias guardabosques y sustitución de cultivos ilícitos. Un caso muy lindo fue lo del Catatumbo, por ejemplo. Y el combate a toda la cadena, porque a eso le sumamos más de 1.000 personas extraditadas, le sumamos toda la lucha contra el lavado de activos, la intercepción aérea, marítima, todo ese trabajo que yo creo que fue impecable y que también permitió que Colombia se convirtiera en un referente global en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, fundamental el tema del Plan Colombia. En el asunto de Israel, yo creo que lo único que quisiera añadir es: siempre hemos luchado por el derecho a un Estado y a la paz de Israel y Palestina, pero quien impide esa vida en paz es Hamás, la organización terrorista contra la que nada dice este gobierno. Y eso es parte de la dificultad. Ellos empiezan el relato contra Israel en la respuesta, pero omiten el asesinato de más de 1.200 personas, el secuestro de centenares de personas. Las personas que han ido a Israel y les han mostrado eso, doloroso, vienen horrorizadas. Horrorizadas, presidente. A mí muchas personas que son ecuánimes, que no tienen sesgo, me han dicho: lo que vimos, el daño que hizo Hamás, ni la mitad ha sido expresado en los medios de comunicación. Sí. Han llegado a decirme que al Estado de Israel le faltó saber comunicar su tragedia. Así es. Ese tema de las víctimas del 7 de octubre fue dolorosa y de eso nada dijo el gobierno. Pero usted me enseñó una cosa cuando estábamos en presidencia que a mí no se me va a olvidar, y es que la mejor manera de fortalecer las relaciones entre los países es con el tema económico. Y usted ahí logró el gran salto con los tratados de libre comercio, los tratados para evitar la doble tributación, los tratados de inversión. Y yo creo que ese camino hay que retomarlo, porque finalmente cuando las relaciones
tienen un interés real, compartido, tangible. Eso ayuda también a fortalecer la relación entre las naciones. Y se crea el vínculo entre relaciones exteriores y bienestar colectivo. Así es. Así es. Y presidente, ya para ir cerrando, porque hemos abusado mucho de usted. No, senadora. Este es un momento indiscutiblemente muy retador de país. Usted ha sido un demócrata y una persona que se ha convertido en esperanza por ser ese gran puente entre muchos sectores, buscando generar primero un plan de país, una plataforma, una alternativa real a lo que hoy está viviendo Colombia, donde se logren coaliciones con amplios sectores. Usted siempre ha dicho la coalición popular es más importante que la coalición política. Hoy, para usted, ¿cuál debería ser el paso a paso para lograr esa alternativa, esa unidad? ¿Cuál es el llamado al sector académico, a los políticos, a los partidos, para poder lograr esa transformación que los colombianos tienen esperanza que se dé a partir del próximo año? Primero hay que entender el riesgo, porque cuando Milei ganó, Argentina había tocado fondo. Ahora que acaba de ganar el presidente Paz en Bolivia y que el segundo fue el presidente Quiroga, Bolivia había tocado fondo. Cuando empezó Evo Morales, Bolivia tenía 15.000 millones de dólares de reserva. Era un gran exportador de gas a Argentina, a Brasil. Lula le ayudó mejorándole el precio de compra de gas. Hoy tienen $0. Tienen todas las reservas de gas y como nacionalizaron eso, se les quedó bajo la tierra. El país está muy mal. Nosotros no hemos tocado fondo. Porque aquí hay un déficit fiscal y un endeudamiento insostenibles. Un presupuesto que pasó de 300 y pico de billones a 500 y pico. Un gasto público burocrático enorme. Un derroche bien grande. Paralizada la infraestructura. Paralizada la vivienda social. Lo único que contribuye a que todavía no haya llegado a cero la inversión extranjera directa es que siguen haciendo los desembolsos de inversiones definidas de atrás. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos hay 90 pozos en exploración, todos adjudicados antes. Entonces los adjudicatarios tienen que traer capital, tienen que utilizar los taladros, incorporar equipos. El Metro de Bogotá tiene que incorporar equipos. Hidroituango, Puerto Antioquia, el túnel Guillermo Gaviria, el túnel de Toyo. Nosotros tenemos, a pesar del gobierno Petro, unas obras que corresponden, que son de las regiones y que no han dejado que esta economía se caiga del todo. Tenemos lo que llamarían los economistas un consumo sin capital. Porque aquí hoy se están vendiendo muchas neveras, algunos computadores, mucha moto, mucha lavadora, mucho fogón. Y Petro se jacta de ese crecimiento del consumo. Pero él oculta que él está acabando con la economía y todavía hay consumo por unos analgésicos, que son 1.815 toneladas de cocaína que van al mercado. El último año del gobierno nuestro, Paola, fueron 150. Eso no es invento nuestro, son datos de Naciones Unidas. Son 13.000 millones de dólares de remesas. Yo fui a un pueblo de Córdoba hermoso, está todo pintadito, la ciudadanía bien vestida, mucha tertulia, poco trabajo.
Y me dijeron, es que hay 3.000 personas de este pueblo que viven en tal pueblo de California. Y aquí mensualmente llega una platica a los familiares. Tenemos 2 cosechas de café récord en precio, en cantidad. La última le aporta al mercado 24 billones de pesos. Eso le llega a 550.000 familias colombianas y se va todo en consumo. Yo no pensé que el oro pudiera llegar a estos niveles. Onza Troya, $4.000. Que un alto porcentaje es ilegal, pero eso irradia, intensifica el consumo. Este país sigue trabajando. Este país es muy vigoroso para trabajar. Los informales hoy están haciendo platica. Me decían en el Grupo Aval en un estudio que tienen, porque hay consumo en la calle por todos estos elementos. Pero uno le tiene que preguntar a los colombianos, ¿es sostenible? ¿Es sostenible un consumo con este nivel de cocaína, de minería ilegal, etcétera? Y qué difícil va a ser superar eso. Aquí hay que, primero, reconocer el problema. Aquí hay un proyecto estatista. No quieren nada del sector privado en salud. A los fondos privados les van a dejar solamente el 12% de las nuevas cotizaciones. Lo otro va a un fondo público. Las concesiones las quieren matar, sustituirlo todo por obra pública, que están bastante paralizadas. Segundo, tener, diría yo, que una vocación de, no la llamemos de desprendimiento, de ayudar a que el país tome un camino democrático de mejoramiento general. Centro Democrático debe escoger su candidato. En aquella acta privada se habló hasta de 2. Buscar cómo se hacen las coaliciones. Si gana uno de los nuestros una coalición, que se le dé todo el apoyo. Si en una coalición transparente nos gana otro, le daremos todo el apoyo. Hay que tener un Congreso muy grande. El país le tiene que prestar toda la atención al Congreso, porque miren lo que nos ha pasado en la Cámara de Representantes y las dificultades que hemos tenido también en el Senado. Yo no sé este país de dónde se le ocurrió haberle regalado esas curules a la FARC, a los responsables de delitos atroces, después de que Santos prometió que no. La mayoría de las 16 curules de víctimas en la Cámara han votado con Petro. Alteraron la democracia. Entonces, ojalá contribuir, ojalá ver un candidato o una candidata que sobresalga, pueda ganar. Un Congreso fuerte, pero con toda la voluntad. Esto no es para administrar lo que hay, ni para maquillarlo. Esto es para reformarlo de fondo, y eso necesita determinación y necesita valor. Presidente, usted tiene muchas características importantes. Una visión, usted tuvo una visión de país, de lo que tenía que ser Colombia. Gerencia, porque fue capaz de convertir eso en un plan, en un proyecto, y además microgerencia, porque iba al detalle. Yo recuerdo en presidencia... Lo más fracasado es donde no pudimos hacer microgerencia. Pero donde hubo microgerencia funcionó perfecto, y capacidad para comunicar, porque incluso en los momentos más difíciles, frente a las decisiones más difíciles, usted siempre dio la cara, dijo la verdad. Muy malito para reclamar victorias, muy bueno para salir a asumir todo lo que ni siquiera le tocaba. Pero en esas... de delegar el éxito, asumir el fracaso. Le encantó hacer eso, pero todos sabíamos que era usted el que hacía lo bueno. Pero, presidente, en esta coyuntura, además de la firmeza que usted ha dicho y el conocimiento que tiene que tener el próximo candidato, ¿usted qué cree que sería importante? Porque yo creo que usted logró algo que es
que ha sido muy complejo hoy, que fue esa credibilidad, esa confianza y ese cariño de los ciudadanos, que ellos estaban tranquilos, esa capacidad para lograr victorias tempranas que reforzaba ese sentimiento de que teníamos al frente a alguien que iba a ser posible ese rescate de Colombia. ¿Usted qué consejo le daría al próximo? ¿Cómo lograr eso que usted logró, que era tener la visión, la gerencia, la microgerencia, la comunicación, ese apoyo popular masivo y esa credibilidad de sí lo vamos a lograr? Hay que tener disposición al diálogo popular sin pereza. Irse los sábados a oír a la comunidad sin pereza. Porque si un gobierno empieza y le da pereza, la verdad es, lo que más nos enseñaba a nosotros era el diálogo con la comunidad, con los gremios, las discusiones hasta con FECODE, que discutíamos con ellos cada mes. Segundo, por ejemplo, yo quiero destacar esto de la senadora Paola. Todo este año de foros, ella ha demostrado llegar a un programa detallado, lo que llamaríamos ingeniería fase 3, para aplicación en Colombia. Lo de la senadora Paola lo necesita el próximo candidato o la próxima candidata. No se puede llegar a aprender, hay que llegar aprendido, a tomar decisiones desde la tarde del 7 de agosto. Entonces a mí me han preguntado, pero un gobierno que va a estar manicruzado, sin plata, sin Estados Unidos, sin Israel. Ojalá elegir en primera vuelta, para que entre la primera vuelta y el 7 de agosto haya la posibilidad de construir, avanzar en ese acuerdo con Estados Unidos, con Israel, mirar a ver cómo van a ayudar a reforzar de inmediato la aviación militar. ¿Qué se va a hacer con los drones, la fumigación? Hablar con la Corte Constitucional, a ver cómo se va a poder enfrentar ese tema de la economía ilegal. Hablar con los bancos internacionales y nacionales, porque yo digo, los impuestos de Colombia son insosteniblemente altos. Y me dicen, ¿pero cómo los van a bajar? Si el país tiene un déficit y un endeudamiento. Y yo replico, y si no los bajamos, ¿quién invierte? Y si no hay inversión, ¿cómo se reduce el déficit y cómo se paga la deuda? Pero no basta, hay que dar lo que hablamos ahora, las reglas y los acuerdos de estabilidad. Pero enseguida, simultáneamente, hay que reducir el tamaño del Estado. Pero van a decir, bueno, entonces ustedes no van a ver política social, no van a reactivar obras públicas, no van a hacer vivienda social. Habrá que decirle a los bancos, miren, aquí estamos bajando impuestos, dando unas condiciones de estabilidad por contratos individuales con cada inversionista, para que Colombia recupere un alto nivel de inversión y de crecimiento. Pero al mismo tiempo estamos reduciendo el tamaño del Estado. Y ustedes, bancos nacionales e internacionales, nos van a tener que tolerar un tiempo el déficit y el endeudamiento, porque necesitamos también tener victorias tempranas en lo social. ¿Cómo se hace un ajuste sin victorias tempranas en lo social? Por ejemplo, tiene que decir, bueno, aquí vamos a financiar ya educación alternativa para 300.000 muchachos y unos recursos de financiación del emprendimiento. Es una tarea muy difícil. Por eso lo que estamos no es para discusiones menores. Sí, yo creo que ahí hay una cosa importante, presidente. Usted siempre decía que era economista de tienda y a veces cuesta. Una vez me preguntaron a mí, ¿y usted dónde estudió de ley? Yo estudié en la Universidad de Antioquia, Derecho y Ciencias Políticas. Me dijo, ¿dónde estudié Economía? No, yo estudié en la Escuela de Economía de Bolombolo. ¿Y qué es Bolombolo?
Bolombolo es un corregimiento de Venecia, Antioquia. Sí, y me acuerdo de eso es porque a veces al ciudadano, a uno le cuesta explicar temas económicos, pero ellos entienden fácil. Cuando preguntaban, ¿van a hacer otra reforma tributaria para subir los impuestos? Decíamos, no, lo que vamos a hacer es una reforma fiscal para simplificar nuestro sistema tributario, bajar impuestos, y a eso ayuda a controlar evasión, elusión, a mejorar la inversión y la economía y aumenta el recaudo. Hoy que están todos estos asesores tuyos en materia de inteligencia artificial, hoy es mucho menos difícil el tema del recaudo. Así es. El tema de la identificación de la inversión. Pero hay que destacar esto. La economía tiene que ver muchos aspectos. La experiencia en el sector privado ayuda también. Ver la comparación internacional. Yo recuerdo que los ministros no querían esa exención tributaria nuestra de 30 años a hoteles, Sí que logró que el país duplicara el número de camas hoteleras. Y yo les decía, pero entonces ¿cómo vamos a competir con República Dominicana, con Costa Rica, con el mismo Cuba? Y teníamos muy buenos ministros. Yo recuerdo mi profesor y ministro. Él era el ministro y yo era el sparring. El doctor Roberto Junguito Bonet. Sea presidente, con lo que usted está haciendo, de seguridad nos va a llegar la inversión. Los estímulos tributarios no hacen cambios de fondo, anticipan inversiones. Y yo como sparring le decía, ministro querido, anticipar la inversión es asegurarlas. Cuando yo estaba chiquito, mi papá me ofrecía 20 pesos y yo lo recibía. Y me decía, después le doy 30. Decía, si me manejo mal, no me dan ni los 20 ni los 30. Entonces, todo lo que se capte por anticipado ayuda mucho. O sea que, yo no sé qué pensarán los economistas. Yo tengo tan buen recuerdo de la sapiencia, la formación académica y el sentido práctico de Roberto Junguito. Por ejemplo, el ministro Carrasquilla, que tuvo esa dificultad en el gobierno Duque. Él fue muy útil en nuestro gobierno y yo le tengo todo el aprecio. Pero es que además yo era un sparring. Yo le peleaba. Bueno. Yo me acuerdo mucho cuando preparábamos los informes al Congreso, que era el balance. Yo voy a contar una infidencia. Yo en realidad era como amanuense, yo lo único que hacía era escribir lo que le oía. No, usted investigó mucha cosa y muy difícil. Porque en esa época tampoco estaban bien desarrollados los motores de búsqueda. Eso tenías que buscar en tu conocimiento acumulado o en las bibliotecas o en los libros. Era muy difícil y muy meritorio. Por eso alguna vez dije yo que la senadora Paula Holguín había sido mi inteligencia artificial en el gobierno. Y eso fue bastante chistoso porque después los periodistas me decían, hola ChatGPT, pero presidente, yo lo que iba a contar que a mí me impactaba era que tenían que pasar como al tablero, digámoslo así, cada ministerio y cada entidad descentralizada para hacer el informe al Congreso. Yo no sé si recuerda, y a mí me impactaba porque a veces usted les corregía las cifras, o sea, sabía todo de todos. Y ese tema, esa microgerencia, esa capacidad de controvertir y de llevar a que pensaran con más audacia, yo creo que eso ayudó muchísimo al gobierno. Uno tiene que ser sparring, de muy buenas maneras. Más que dar órdenes, necesita un proceso previo de discusión. Así es. Donde el sabio, que es Roberto Junguito, va proponiendo y el sparring va corrigiendo. Y eso pasaba en muchas cosas. Y el proceso de escucha que mencionaba ahora de los consejos comunales, porque muchas de las políticas muy exitosas nacieron de allí, como banca de oportunidades,
que ojalá se recupere, que eso salva. Mire, parte de la renta de los bandidos es el gota a gota. Claro. Y eso asfixia y eso es un dolor para la ciudadanía. Y Banca de Oportunidades ayudó mucho con eso. Todas esas garantías, entonces... Y hoy que la queremos revivir. Dicen, pero si el gobierno no tiene plata. Pero es que con 20 pesos de garantía, de un fondo de garantías, le desembolsan a un microempresario 100. Así es. Por ejemplo, ¿dónde se me ocurrió a mi familiar guardabosques? En Sonsón, Antioquia, siendo gobernador. Que empezamos a mirar cómo ese páramo de Sonsón, que hacia el lado de acá nace en el río Aures, el río Tasajo, y hacia el lado de allá, todos esos ríos que van a la vertiente del Magdalena. Entonces la queja era que había un campesinado muy pobre y que estaban acabando con ese páramo. Ahí nació Familiar Guardabosques. Después lo aplicamos en la presidencia, el mundo no lo entendía. Ahora que acaba de pasar lo de Belén, en Brasil, en el COP, decía yo qué útil en el mundo. Por ejemplo, la Amazonía todos los años sufre destrucción. En el Brasil los mineros y los agricultores, a ese campesinado, a esas comunidades indígenas, hay que darles una compensación para que cuiden la selva. Nosotros, que tenemos ya un poquito menos de 500.000 kilómetros en selva, antes teníamos más de la mitad del territorio, hoy un poquito menos de la mitad, por el daño permanente, tenemos a esas comunidades ancestrales que decirles, cuiden la selva, pero aquí tienen de qué vivir. Por eso Familiar Guardabosques, y promover el turismo verde, etcétera, y tenerlas con comodidad. En la Sierra Nevada eso funcionó muy bien, porque además les ayudamos a arreglar las casitas, a que cada casita campesina tuviera 2 cuartos, una cocineta, un baño limpio, que atrajera al turista. Hay mucho que hacer, pero la situación es tan difícil que el gobierno que llegue tiene que llegar con ideas para todo y con un plan de ejecución para por lo menos el 60% de las ideas. Y la senadora Paola Holguín puede ser de una gran ayuda, porque yo creo que es la senadora Paola Holguín con la senadora Paloma Valencia, de todos los candidatos que hay en Colombia, y lo digo con respeto por todos, las personas que han llegado a la mayor precisión en propuestas y soluciones. Paola y Paloma desagregan lo que hay que hacer en salud. Seguramente habrá que discutir algunos temas, pero han hecho un esfuerzo de llegar al detalle de propuestas para Colombia que es bien útil. Muchas gracias, presidente, y yo no quisiera terminar primero sin agradecerle nuevamente este honor, esta oportunidad. El honor es mío y la oportunidad es mía a este dar de la vida en un podcast tan completo y tan respetable por dirigirlo tu persona, haberme podido referir a todo esto. Que hay muchas cosas del pasado. Los viejos somos muy dados a conversar de las nostalgias. Pero hay que hacer el esfuerzo de pensar que hay unos principios que se deben mantener, pero unos problemas nuevos o agravados o diferentes que se deben entender, y unas soluciones también diferentes que se deben aceptar. Así es, presidente, y unas palabritas para los colombianos. Muchos le decían, y en todos estos años siempre, que usted fue el nuevo libertador de Colombia. Y en un evento en Bogotá decía Gabriel Vallejo, el director del partido, la portada de semana, cuando usted ganó, es que era el año de la esperanza. Al tiempito, cuando ya había arrancado el gobierno. Ya llevábamos algunas cosas hechas. Y hoy millones de colombianos sentimos que nuevamente usted es nuestra esperanza en el momento más difícil.
y más retador que hemos tenido. Entonces yo quisiera terminar simplemente con unas palabras suyas a esos colombianos que otra vez sabemos que en usted vamos a tener esa fuente para no desfallecer a pesar de lo difícil y tener la certeza que se va a empezar a construir una nueva historia en el 2026. Senadora Paola, el gobierno nuestro hizo mejoras, pero no fue perfecto. El país no quedó convertido en un paraíso. También hubo errores. Para uno reclamar el derecho a seguir interviniendo, tiene que reconocer errores. Lo que pasa es que la vanidad del ser humano es tan traicionera. Yo cada rato hago un listado de errores. Y cuando estoy en público se me olvida. Esto es, la vanidad me obstruye la memoria. Pero hay que reconocer errores para poder tener derecho a proyectar futuro. Yo veo cosas buenas. El país está en enormes dificultades, pero el país trabaja. Veo personas como Paloma Valencia y como tú, que han estudiado en detalle los problemas y las soluciones nacionales. En estos días me dijeron, ¿y entonces cuál es su legado? Lo poquito bueno que hayamos hecho está casi destruido. Pero en la historia de este país siempre se hablaba de paz, no de seguridad. Por lo menos se logró que hoy muchos colombianos reclamen la seguridad. A mí me tocó participar, no había cumplido 10 años, y me tocó distribuir papeletas por el presidente Valencia. Mi familia era muy liberal del suroeste, una tía conservadora, que fue el primer grupo de mujeres elegidas a la Cámara por el Partido Conservador. Mi mamá liberal, pero una dirigente muy consagrada del Frente Nacional. Y yo, todos esos presidentes de Colombia, y me refiero a ellos como una nómina con todas excepciones muy destacada, de gente muy buena. Hablaban de paz, pero no se hizo una pedagogía que se necesita la seguridad. Creo que en alguna forma nosotros la hemos hecho. Solamente el presidente Petro ha sido el presidente de Colombia enemigo de la empresa privada. Que él dirá que no, pero es discursos de rabia contra la empresa privada que no lo dejan dormir, no lo dejan descansar. Ha creado aquí mucho temor. Ha roto la seguridad que deben tener los inversionistas en Colombia. Es lo que podría llamarse la inseguridad política, que es el discurso agresivo del gobernante contra la inversión. Antes de Petro, todos fueron amigos de la empresa privada. Unos ayudaron más que otros. Otros queriendo la empresa privada le hicieron daño. Pero el discurso de todos era la equidad social, la justicia social. Ha hecho falta una pedagogía que se necesita el emprendimiento para producir los recursos para lo social. Hoy siento que muchos colombianos lo han entendido, que esa es alguna contribución de nuestra fatigosa repetición, tipo tan cansón ese Álvaro Uribe, a toda hora, seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social. Cuando terminaba el gobierno que hicimos ese foro de Davos en Cartagena, que el grupo de Davos digo, bueno, Colombia lo ha hecho bien, hagamos un homenaje ahora que termine este gobierno y realizamos la reunión en Cartagena. La presidencia instaló una oficinita cerca del centro de convenciones y yo cruzaba, iba y venía. Pronto a las 12 del día, 1 de la tarde, con ese sol calcinante del Caribe, en una calle con unos semáforos, me arrimé a saludar a unos niños de un bus que muy amables sacaban la mano. Y había un taxista adormecido contra el vidrio del taxi. Y le toqué el vidrio y despierta. ¡Oh, presidente! ¡Seguridad democrática!
confianza inversionista, cohesión social. ¿Y de dónde sacas eso? Pues de oírlo a usted repetirlo todos los días. Por lo menos esas cositas han quedado en la mentalidad de algunos colombianos. Ahora necesitamos un gran gobierno. Hoy hay más dificultades, pero más instrumentos. Hoy no hay Plan Colombia, pero hay inteligencia artificial. Un gran gobierno que llegue aprendido y Paola, sea la candidata a la presidente o no lo sea, tiene un acervo de conocimientos y un acervo de acumulación de estudios que el próximo gobierno de Colombia lo necesitará. Muchas gracias, presidente. Y bueno, colombianos, creo que mejor no pudo ser este podcast, no podía iniciar con nadie mejor. Y quiero que se lleven en el corazón que el presidente Álvaro Uribe nos rescató una vez y está liderando este proceso que yo estoy completamente segura que va a llevar nuevamente. Yo soy sparring. Los líderes tienen que ser ustedes. A la transformación de Colombia. No, presidente, usted es nuestro maestro, nuestra esperanza. Gracias por enseñarnos a amar a Colombia y que Colombia vale todos los sacrificios. Yo estoy muy agradecido con la senadora Paola y le voy a rogar un favor. Su acervo de conocimientos. Además, la senadora Paola ha sido profesora universitaria, es pedagoga. Yo creo que es muy importante mantener una comunicación ilustrativa con los colombianos en los meses y años que vienen. Muchas gracias a todos y especialmente a la senadora Paola.